Cuando hablamos de Jeff Hardy, se nos viene a la mente momentos como este. O como este. O como este de acá. Y entonces es ahí donde todos nos preguntamos qué pasó con Jeff Hardy. ¿Por qué no pudo ser la cara de la empresa? ¿Por qué cada vez que escuchamos sobre Jeff se nos alegra el corazón, pero con algo de tristeza? Aunque todo esto es importante, mucha gente se sigue preguntando qué pasó. Y es por eso que hoy vamos a ver parte de la historia de Jeff Hardy, el príncipe que no quiso ser rey. Corre video. Y amigo, Jeff Hardy lo tenía todo. Era increíble en el ring. Carisma, conectaba con el público. No encuentro algo lo cual reprocharle. O dónde podría fallar. Y o sea, lo mejor de todo es que era un babyface brutal y natural. La gente lo apoyaba por defecto. Por 2 años seguidos le ganó a John Cena Prime como el luchador más popular del año. Esto fue en 2008 y 2009. Jeff empezó su carrera en solitario debido al brand extension. Su hermano Matt se fue a SmackDown y él se quedó en Raw. Aunque su primer highlight en ese 2002 fue el 1 de julio en un Raw, en un ladder match por el campeonato indiscutido contra nada más y nadie menos que The Undertaker. Si bien es cierto que Jeff no consiguió el título, consiguió algo mejor, considerando que apenas empezaba su carrera en solitario. Se ganó el respeto del Undertaker, donde el Undertaker le dijo las siguientes palabras: "Climb that ladder, kid, make yourself famous". Amigo, qué manera de quedar tan over incluso después de perder una batalla. No, amigo, lo que generó Jeff en ese momento fue oro puro. El primer título en solitario de Jeff vendría tras derrotar a William Regal y ganar el European Championship, pero Hardy fue derrotado unas semanas más tarde por Rob Van Dam en un combate para unificar el campeonato europeo y el campeonato intercontinental, y así, de una vez por todas, el campeonato europeo murió. Finalmente, los Hardy Boys se separaron oficialmente, ya que Hardy continuó persiguiendo sus ambiciones individuales en Raw y su hermano, ahora sí, se fue para SmackDown. En enero del 2003, Jeff Hardy adoptó una postura heel al agredir a RVD y a Shawn Michaels. Su participación en Royal Rumble lo vio eliminado por Rob Van Dam. Sin embargo, un mes después, Jeff retomó su papel de face. Y obvio, o sea, Jeff es un face neto. Volvió a ser face al intervenir para salvar a Stacy Cleaver de un ataque perpetrado por Christian. En las semanas siguientes se vio envuelto en un breve conflicto con Chris Jericho, que culminó en No Way Out con una derrota para Jeff. En marzo, Jeff comenzó una relación kayfabe con Trish Stratus, después de rescatarla de Steven Richards y Victoria. Y acá es donde podemos considerar que se empezó a ir todo a la ñonga. Estaba por empezar un feudo con The Rock alrededor de una historia de amor con Trish, pero esta no logró ser culminada debido al despido de Jeff Hardy el 22 de abril del 2003. Los motivos dados para su liberación de la empresa eran el comportamiento errático, el uso de drogas, la negativa de ir a rehabilitación, su deterioro en el ring y su falta de asistencia a algunos eventos. Jeff Hardy se fue a la B. Literalmente se fue a la B, se fue a TNA, donde, ¿qué creen? Le pasó lo mismo y fue despedido en 2006. Y acá encontramos la primera constante de Jeff Hardy: su problema con las sustancias. Pero eso no sería impedimento. La WWE le daría una segunda oportunidad. Fue así que en agosto del 2006 fue recontratado por la empresa. Desde ese momento todo fue ganancia para Jeff. Jeff empezaría a construir una base sólida de fans a base de puro buenos momentos en el ring, ganando el título intercontinental en muchas ocasiones. Ese año fue bueno para Jeff, participando en la lucha de WrestleMania 23 por el maletín de Money in the Bank, participando en el equipo de Triple H para Survivor Series del 2007, siendo el único sobreviviente junto al juego. En Armageddon, Jeff derrotó a Triple H para así convertirse en el primer retador por el título de WWE en el Royal Rumble. El campeón era Randy Orton. Orton casi desvive a Matt con su clásica patada en el cráneo. Amigo, yo de niño siempre, apenas comenzó el combate, ay amigo, ese Orton heel dámelo siempre. Nada que ver con el de ahora. En fin, Jeff se desquitó y nos dejó esta joyita acá.
Posteriormente, Jeff perdió su combate en Royal Rumble y Orton continuó siendo el campeón. Jeff intentó obtener otra oportunidad por el título de WWE y fue incluido en la cámara de la eliminación para definir el retador número 1. Jeff sobreviviría, pero moriría a manos de Triple H de último. Amigo, a este punto la gente se volvía loca con Jeff. Jeff venía de dar momentazo tras momentazo. Era todo lo que estaba bien en la vida, pero la vida no siempre estaba bien para todos. Jeff volvería a fallar. Hardy volvió a dar positivo en la prueba de dopaje y fue suspendido otra vez. Eso llevó a que pierda el título intercontinental contra Chris Jericho y a perderse WrestleMania. Fue retirado del combate por el maletín en WrestleMania 24. Ay, Jeff. Imagínate dar positivo y perder una oportunidad por un maletín que probablemente podrías haber ganado justo estando en tu prime. Después de ser suspendido, eventualmente volvió y se volvió a enfeudar con Umaga. Pero, fue hasta el draft de ese año que Jeff fue movido a SmackDown. Y ahora sí viene lo chido para Jeff. En Unforgiven hubo un Scramble match entre The Brian Kendrick, Jeff Hardy, MVP, Shelton Benjamin y Triple H. Alto inglés. Y Triple H, donde Jeff fue campeón interino y parecía que iba a salir como campeón. Pero antes de que termine el match, Triple H le hizo un pin a MVP y de esta manera continuó con su reinado como campeón. El siguiente pay-per-view fue Cyber Sunday, donde el público bancó a muerte a Jeff y obviamente Jeff fue elegido para ser el retador de Triple H. Pero Jeff no pudo con Triple H. Para Survivor Series se armaría una triple amenaza con Vladimir Kozlov. Dios mío, esa gente. ¿Qué será ese men? Bueno, en la cual, antes de que inicie el combate, se encontraría a Jeff atacado y muy mal herido en su hotel. Y pues ya, fue dejado de lado. Pero no tan rápido, dijo Vicky Guerrero. Esto va a seguir siendo una triple amenaza, fue lo que dijo. Y metió a Edge. Obviamente cuando Triple H y Vladimir Kozlov ya estaban matados entre los dos. Y pues Jeff al final no estaba tan herido porque entró al ring a pegarle a Edge. Y pues de malas porque indirectamente terminó ayudando a que Edge, una vez por todas, con todo el poder de toda la gente, con todo el poder del guión, con todas las genkidamas acumuladas, Jeff consiguió el título de la WWE. Jeff había tocado la cima, pero todo lo que sube tiene que bajar, o al menos eso es lo que dicen. Jeff empezó un feudo con su hermano Matt Hardy, quien lo había venido perjudicando días anteriores con su pirotecnia, con ataques y bla bla bla. Esto le terminó costando el título que con tanto esfuerzo había ganado. Obviamente se lo quitó Edge, lo que los llevó a tener un feudo que abarcó WrestleMania y terminó en Backlash, en un I Quit match. Gracias a Dios, ese feudo terminó y Jeff se pudo concentrar otra vez en un título máximo. Antes de continuar con el video, quiero agradecerles, mi gente, muchas gracias por ayudarme a llegar a los 1000 suscriptores. Son lo máximo. No olvides darle like al video y seguirme en mis redes sociales para participar en la elección del próximo video. Muchas gracias. Ahora sí, gente, cherry off, continuemos. Y bueno, después del feudo con su hermano, por fin iría por un viejo conocido, The Rated R Superstar Edge. En Extreme Rules del 2009, Jeff se enfrentó a Edge para ganar el World Heavyweight Championship. Y todo era paz y felicidad, pero, apareció un joven CM Punk para canjear su maletín de dinero en el banco y obtener el título mundial pesado. Evidentemente, estos dos obtuvieron una rivalidad demasiado larga, donde Jeff volvió a ganar el título en Night of Champions. Pero luego se estipuló una batalla en SummerSlam en un TLC match donde Punk ganó. Y ya sabemos a dónde nos lleva esto, mi gente. Jeff pidió una última oportunidad por el título de Punk. Este aceptó, pero se trataría de una lucha especial, un Steel Cage match donde el que perdía se tenía que ir de WWE. Jeff Hardy aceptó. Y fue así como en el SmackDown del 28 de agosto del 2009, la carrera de Jeff Hardy en WWE se terminó. Se le acabó el prime al enigma carismático. Jeff fue despedido en su mejor momento, en su prime,
Mucha gente pensaba que esto tal vez se trataba de una historia y lo íbamos a volver a ver. Pero, ¿qué es lo que sucedió realmente? La WWE decidió no renovarle el contrato a Jeff. Hardy se había quedado sin trabajo. Las lesiones, la vida loca, el problema con las sustancias y todo eso llevó a su no renovación. En el podcast de Stone Cold Broken Skull, Jeff Hardy dijo lo siguiente: estaba pidiendo pastillas ilegalmente por correo y me pillaron. El equipo SWAT entró a mi casa, estando yo, mi mujer y nuestro perro pequeño. Me atraparon, me pillaron por conseguir pastillas ilegalmente. Pensé que mi vida había terminado. Fui a la cárcel ese fin de semana. Fue una experiencia alucinante. Estaba aterrorizado. Ese fue el momento que realmente me asusté de verdad. Amigo, fue una pena total tener que decirle adiós a Jeff en su prime, justo cuando vendía más, justo cuando ya era un main eventer, justo cuando había vencido a John Cena en ventas. Y pues, como tenía que pasar, Jeff se fue a TNA, que era lo que es AEW en estos días. Te vas de WWE y llegas allá. Pasaron unos años y llegamos al 2011. Llegamos a lo que fue la gota que derramó el vaso. El evento de Victory Road. Jeff llegó a ese combate drogado. Jeff estaba dando vergüenza ajena. No podía sostener un combate. La cara de Sting, amigo, la cara de Sting lo decía todo. Y yo la verdad no tengo palabras para esto, así que solamente voy a dejar que las imágenes hablen por sí solas. Sabemos que Jeff volvería a pedir disculpas y todo eso, y que eventualmente pues iba a volver a ser contratado y posteriormente volvería a WWE en WrestleMania 34 para después convertirse en campeón Grand Slam al ganar el título de Estados Unidos, y pues obviamente luego también obtuvo una batalla por el título intercontinental, pero su último paso en WWE no fue como el que muchos queríamos. Por eso yo quiero darles este mensaje y estas reflexiones para que nos quedemos con lo mejor que nos dio Jeff Hardy. El caso de Jeff Hardy y su lucha contra el abuso de sustancias es un tema complejo que puede inspirar varias reflexiones. Jeff Hardy alcanzó la cima de la lucha libre profesional con su talento y carisma. Sin embargo, el peso del éxito y las expectativas pueden ser abrumadores. El abuso de sustancias puede tener graves consecuencias en la carrera profesional y la vida personal de una persona. En el caso de Jeff Hardy, sus problemas con las drogas han afectado su carrera en la lucha libre. Su historia destaca los peligros del abuso de sustancias y las ramificaciones que puede tener en la vida de uno. En última instancia, la historia de Jeff Hardy es compleja y puede inspirar reflexiones sobre temas como la presión del éxito, el poder del apoyo, la lucha contra la adicción y sobre todo la redención. Pero gente, estoy seguro que todos sus fanáticos nos vamos a quedar con todo lo bueno que nos dejó Jeff, dentro y fuera del ring, porque somos humanos y nos podemos equivocar, y asimismo surgir y seguir adelante. En nombre de todos los fans alrededor del mundo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por todo lo que Jeff ha dado a la lucha libre y a nosotros como seguidores apasionados. Su estilo único y arriesgado en el ring nos ha emocionado y entretenido durante años, desde sus icónicos Swanton Bombs hasta sus épicas TLC matches. Cada momento que ha compartido con nosotros ha sido inolvidable. Jeff ha sido un modelo a seguir para muchos de nosotros, recordándonos que siempre vale la pena luchar por nuestros sueños, incluso en los momentos más difíciles, incluso después de equivocarnos. Y bueno mi gente, hasta acá el video de hoy. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu momento favorito en la carrera de Jeff Hardy. El mío fue cuando ganó el título de WWE en Armageddon y se subió a la escenografía a celebrar. Muchas gracias por el apoyo que le vienen dando al canal. No olvides suscribirte, darle like y todo eso. O simplemente dejarlo así. Tu simple vista me ayuda como no tienes idea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! Don't you see the writing on the wall? Writing on the wall. You're in way over your head. You're gonna drown in the things that you said. Time has come and gone for words. 1,000 threats I've heard before. When all your words are too damn big to tell.